Esta es la tercera vez que acudo a este importante foro donde desde hace más de 4 años se discute y se reflexiona acerca de la paz en el Sáhara, una tierra muy vinculada a Canarias, a España, por razones históricas, de vecindad y de cultura. Como saben, soy de los primeros políticos españoles que expresé mi apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, porque creo que estamos en una oportunidad histórica para poner fin a este viejo conflicto que, por cierto, en gran parte se heredó del franquismo y que ha sembrado de inestabilidad y de dolor el noroeste africano. La propuesta de Marruecos ofrece, sin duda, la posibilidad de una solución que ya se ha calificado casi en frase hecha de factible, creíble y realista. Es una oportunidad que no se debería despreciar ni descartar por parte de todos aquellos agentes que tienen algo que decir en favor del pueblo saharaui. Por eso me pareció un acierto que el movimiento saharaui, esta nueva organización política, integrada por mujeres y hombres que habéis experimentado el dolor de la guerra y del exilio, hayáis apostado por el camino de la paz, por una solución de compromiso, sin vencidos ni vencedores, por el acuerdo, por la convivencia, como decía el presidente Zapatero, aceptando la propuesta autonómica como un punto importante para el diálogo. Es una decisión la que habéis adoptado que es valiente. Yo la considero también noble, constructiva, que refleja no solo la madurez, sino el sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la política que debemos celebrar, apoyar y acompañar, como lo ha hecho la institución de mayor peso en la sociedad saharaui, la Asamblea de los Notables tribales, cuyos representantes están aquí, hemos oído sus palabras, son hijos y herederos de aquellas personalidades sabias de la Asamblea del Sáhara que tuvo un papel destacado en el periodo colonial, velando por la paz y la convivencia entre saharauis y españoles durante casi un siglo. Esa es una legitimidad en el origen que habéis sabido prolongar en el ejercicio, manteniendo la legitimidad heredada y convirtiéndola en una legitimidad que es de hecho, pero que es muy digna de aplauso. Es alentador que el movimiento saharaui por la paz haya emergido en un momento histórico marcado por el estancamiento en el proceso de paz llevado a cabo por Naciones Unidas a causa de las posiciones tan diametralmente opuestas que han imposibilitado el más mínimo acuerdo. El fracaso de las opciones del pasado es tan evidente que casi sonroja tener que reiterarlo. A mí me gustaría destacar también la importancia que en este asunto ha tenido. Es verdad que con detractores y es verdad que con adversarios poderosos, a veces en los medios de comunicación, otras en otros ámbitos, me refiero, es importante destacar el valiente cambio de la postura española y europea en relación con el contencioso del Sáhara. La posición del gobierno de España, pese a las críticas y las presiones recibidas, incluso por parte de algunos socios del propio gobierno, lo cual hace más valioso ese cambio de opinión y, por supuesto, de la oposición, ha supuesto una referencia para muchos países, especialmente en la Unión Europea y también en la América Latina. En definitiva,
un apoyo internacional creciente al plan de autonomía marroquí de países y también de personajes políticos españoles e internacionales de valía. El giro en la política exterior española respecto del Sáhara Occidental por parte del Partido Socialista ha sido un paso positivo hacia la resolución del conflicto. Esta coincidencia en las posiciones y en la apuesta del movimiento saharaui por la paz, por la vía de la moderación y el realismo, y en favor del arreglo pacífico, es lo que explica, entre otras razones, el creciente apoyo que va cosechando la nueva organización saharaui. Tenéis el mérito de abrir e impulsar una tercera vía hacia un acuerdo con el Reino de Marruecos que ponga fin al conflicto e inaugure una era de paz, de concordia y de bienestar para el pueblo del Sáhara, en su tierra. El ingreso del movimiento saharaui por la paz en la Internacional Socialista es algo que merece felicitación y reconocimiento al esfuerzo, que agrupa a fuerzas políticas democráticas más importantes. Es un hecho relevante que redunda en beneficio de vuestra legitimidad, también de la Internacional Socialista y de la representatividad. Es un título que podréis exhibir frente a quien solamente el título que exhibe es el de la fuerza, es el de las armas o es el de la coacción, y que abrirá nuevos espacios para defender y explicar el enfoque en relación con la solución pacífica que se desea. He leído la propuesta de solución, la hoja de ruta, anunciada en la segunda conferencia de Dakar, a la que tuve también la satisfacción de poder asistir a finales del año 2023. Creo que es una aproximación seria y un enfoque realista y constructivo en el que encaja perfectamente la propuesta autonómica presentada por Marruecos en 2007. Ofrece a la población saharaui un marco político, instituciones democráticas y un espacio y oportunidades para el desarrollo económico y social. No basta repetirlo. La Unión Europea ha hecho informes sobre cómo vive el pueblo saharaui que está en la parte de los territorios. Y basta leer cómo se vive para comprender que así no se puede vivir. Resulta inadmisible que el pueblo saharaui al que me acabo de referir, en esas circunstancias, porque hay otros saharauis que no están allí, vive en unas condiciones que son las que motivan, entre otras, mi presencia aquí para decir basta. Basta a los dirigentes que quizá aprovechan aquel statu quo para permanecer en el poder, para legitimar su presencia. Pero las legitimidades de origen, las mencioné, no pueden ser legitimidades de ejercicio cuando el ejercicio lleva a la sumisión, al mal vivir y a la falta de esperanza. Y eso es lo que está ocurriendo en esos territorios. La evolución de Marruecos hacia una monarquía más moderna, desde mi punto de vista, es imparable. Miren, en Marruecos negar la evolución es cerrar los ojos. Es evidente que no hay estados modelos que puedan presentarse como ejemplo al planeta. En todos los países se producen situaciones de injusticia y situaciones dignas de ser denunciadas. Pero quien no quiera ver la evolución que ha supuesto desde la época, por ejemplo, en materia de derechos humanos, de Hassan II con Mohamed VI, sencillamente es que está ciego. La realidad que puedo decir desde España, y lo puedo decir como ministro de Defensa que he sido, y jefe de los servicios secretos, es que si España tuviese que elegir un vecino de la importancia y de la potencia, sin despreciar a nadie, por supuesto, miro a Mauritania, pero si tuviéramos que elegir un vecino con potencia, que nos fuera útil
dentro de la Liga Árabe, yo, que solamente a mí me represento, elegiría a Marruecos. Y elegiría a Marruecos porque en mi experiencia, cuando hemos tenido avisos de atentados terroristas gravísimos, algunos que podrían haber costado decenas de muertos, han sido los servicios secretos marroquíes los que nos han apoyado para detener a los eventuales asesinos, eventuales terroristas. No quiero poner ningún ejemplo, pero tengo varios. Y me subleva escuchar a quienes no quieren valorar esa colaboración que para España es muy importante. No es, por tanto, esta una posición que nace de un origen que no tuve o de una posición que tampoco tuve. Quiero que sepan que cuando era un joven abogado antifranquista, me puse la toga para ir al Tribunal de Orden Público a defender a dirigentes que atacaban la Fiscalía del general Franco, a defender a dirigentes del Frente Polisario. Desde entonces, años 1974, 75, 76, han cambiado muchas cosas en el mundo. Yo también he cambiado, pero Marruecos también ha cambiado. Y querer estancarse exclusivamente en el pasado para defender los privilegios del pasado y del presente no es democrático y no puede conducir más que a un sistema de partido único que impide la discusión, que impide el debate para perpetuarse en el poder. Pero eso no es beneficioso para el pueblo al que se dice representar. Lo que no tiene sentido es que el problema del Sáhara se convierta otra vez en un asunto olvidado por la comunidad internacional y que muchos saharauis después de 50 años sigan malviviendo en los campamentos de refugiados de Tinduf con precarias ayudas humanitarias, sin nuevas iniciativas que estén cargadas de sentido común, lejanas del egoísmo y que les hagan salir del estancamiento y lograr una solución duradera. Lo he repetido en las dos conferencias anteriores y lo repito ahora. Somos fervientes defensores de las Naciones Unidas y más en estos momentos en los que hay enemigos muy poderosos que cada día que se levantan parecen tener el objetivo de destruir lo que suponen las Naciones Unidas, la posibilidad de una convención donde se hable, se discuta y se resuelva pacíficamente para imponer una gendarmería del planeta que ya nadie va a aceptar si no fuese por la fuerza. Pues bien, lo he dicho en muchas ocasiones con este respeto que os digo a las Naciones Unidas, y es que el pueblo saharaui está claro que no necesita resoluciones de Naciones Unidas, porque las resoluciones han demostrado ser inútiles al fin que se pretende. Más que resoluciones, necesita soluciones. Y la solución creo que va en el camino que se está apuntando. La estrategia del Polisario y sus modos de actuar son, desde mi punto de vista, anticuados. Tienen un componente autoritario porque no tienen oposición reconocida. Y más que liberación, lo que ha sido es la perpetuación de un sistema indolente, es decir, que no se duele del daño de sus semejantes y que carece de liderazgo estratégico a través de una gerontocracia alérgica a la democracia, a la libertad y al multipartidismo. He compartido ideas y opiniones con muchos saharauis en los últimos tiempos y todos coinciden en la necesidad de alejarse de postulados inmovilistas del Polisario que perpetúan el diferendo y el sufrimiento de la gente a la que se dice proteger en un viaje infinito hacia la perdición del que solo salen beneficiados sus dirigentes a través de su obsoleto sistema de partido único. Alguna responsabilidad no menor quizá también se podría atribuir a Argelia, el principal aliado del Polisario. Se niega una y otra vez a incidir en las posiciones maximalistas del viejo movimiento armado bajo el argumento de que nada es verdadero, nada que tiene que ver con el conflicto.
pero que reacciona como un actor político fundamental en el contencioso toda vez que sucede un hecho reseñable relacionado con el mismo. Así reaccionó cuando España y Francia matizaron sus posiciones en relación con el problema del Sáhara. Pero quiero destacarles algo que me parece importante. Destacar un hecho relevante en este ámbito y espero que pueda ser un punto de inflexión en la política argelina sobre este asunto. Miren, me remito al último comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia tras el encuentro que mantuvieron los ministros de España y de Argelia de Negocios Extranjeros. España, desde que tomó la valiente decisión sobre el conflicto del Sáhara en el 2022, no ha cambiado su posición. La posición española es la misma que se formuló en el año 2022 y no ha cambiado. Porque la decisión del gobierno de España está fundada en un hecho que no ha cambiado, que es el pueblo saharaui. A mi modo de ver, y lo digo con prudencia pero con esperanza, es destacable el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, que Argelia parece ser que ha comprendido que hacer de este conflicto del Sáhara el eje de su diplomacia no le beneficia, y yo personalmente aplaudo esta nueva visión argelina que pareciera dar pasos en la dirección del acuerdo, del entendimiento, más que de eje de toda la política argelina, que es más rica, que es más importante y que no tiene que centrarse exclusivamente ni en el Sáhara ni en el apoyo al Polisario. El movimiento saharaui por la paz se ha consolidado en tan solo 4 años al menos, con una tercera vía progresista, neutral y capaz de mediar en el conflicto y promover una solución pacífica, tal y como ha demostrado desde su fundación en cada una de sus acciones. En este sentido es importante destacar la reciente inclusión del movimiento saharaui por la paz dentro de la Internacional Socialista como elemento legitimador a nivel representativo dentro de la población saharaui y especialmente el papel moderador de la autoridad tradicional saharaui dentro del movimiento saharaui por la paz. En base a los argumentos expuestos, es bueno que la ONU y particularmente el enviado especial para el Sáhara incluyan al movimiento saharaui por la paz como interlocutor en el corto plazo, pues ha quedado evidente su representatividad de voces y sectores amplios de la sociedad saharaui más allá de los que representa el Polisario. Esto sería extensible a cualquier otro tipo de interlocución, representación internacional, especialmente en la Unión Europea y en los distintos gobiernos y países que la integran. Para terminar, les expreso mi esperanza y el anhelo de que en la próxima conferencia sea para celebrar el advenimiento de la paz, el comienzo de una época de más felicidad y prosperidad, desde que España deseamos de corazón que tenga el pueblo saharaui y deseamos también a todos los pueblos del mundo.